Muchas gracias, buenas noches. Gracias, doctor Peruche, por la invitación. La verdad es que el tema resulta muy extenso y trataré de solo enfocarme en algunos conceptos que son importantes para que hoy en día sepamos cómo se trata de manejar el queratocono o cómo se ha tratado de estandarizar en un esfuerzo porque si es aquí o es literalmente en China se trata de manejar igual. Entonces, dentro de los antecedentes, bueno, pues ya sabemos que esta es la primera publicación que hubo acerca de una córnea que la encuentran deforme. En ese entonces, ahora ya se sabe que era una marginal pelúcida, pero bueno, en ese entonces el artículo la reportaba como una córnea cónica. Y esta es la primera publicación hecha por Nottingham. Bien, sabemos que todas las ectasias tenemos tanto ectasias primarias como ectasias secundarias y se tratan diferente y de ahí que el manejo para queratocono pues está englobado sobre todo en las primarias. Dentro de las primarias ya sabemos que es la más frecuente, sí, el queratocono, en la cual la protrusión es central, bueno, casi siempre es central con desplazamiento inferior y temporal y que corresponde la protrusión al adelgazamiento, a diferencia de las demás ectasias que existen. Dentro de las ectasias secundarias, pues tenemos principalmente las ectasias secundarias a cirugía fotoablativa, sobre todo a cirugía de tipo fotoablativa refractiva, que es LASIK, PRK. Cierto que PRK tiene menos incidencia, pero bueno, también se han reportado casos. ¿Qué otras ectasias secundarias? Tenemos algunas ectasias que nos pueden llevar al consultorio así, con unas zonas ectásicas perfectamente localizadas, y que muchas veces no tienen los cortes radiados máximos que se tenían localizados, que eran hasta 8. Originalmente los estudios originales eran 8 cortes radiados, no cortes de Ruiz, nunca cortaban en medio, y ahora lo que estamos encontrando son córneas con 20 y tantos cortes, como esta, totalmente irregulares y con ectasias perfectamente delimitadas, que incluso no nos permiten muchas veces recuperar. Bien. Causas, no se nos deben de olvidar y de ahí que decidamos cómo tratamos un queratocono, ¿sí? Las causas principalmente basadas en las alteraciones inflamatorias y a nivel de colágena, cierto, me van a decir, bueno, la definición decía no inflamatorias, hoy en día se sabe que no, que existe todo un proceso de inflamación que se lleva a cabo al haber la separación de las lamelas y el adelgazamiento del cono conforme va avanzando. Y las causas que son de tipo estructural, en las cuales no debemos de olvidar que casi siempre son las causas que dan origen a las ectasias secundarias, o las adelgazamos, o perdemos resistencia, o aumentamos su presión, etcétera, etcétera. Bien, el primer paso que se ha tratado de homogeneizar entre los que manejamos córneas ectásicas, principalmente queratocono, es que nos organizáramos y dijéramos, ok, ¿frente a qué tipo de ectasia estoy? ¿Frente a qué grado de ectasia estoy? Entonces, dentro de las novedades, mucho se basa en el grado de cono frente al que estamos. Aquí podemos ver claramente cómo lo vemos la clasificación de Amsler-Muckenheim, que en este caso es la clasificación completa, que toma en cuenta valores clínicos, valores topográficos y valores también esquiascópicos. Entonces, ellos sí toman en cuenta el grado 0, el grado 1, el grado 2, basado en todas estas características, el grado 3 y el grado 4. Finalmente se trató de hacer que esto fuera más concreto y más sencillo de entender y de manejar, y se englobó en estos 4 grados. Estos 4 grados que son los que actualmente podemos encontrar en los artículos de 3 años a la fecha de publicaciones de cómo se manejan las ectasias y se refieren principalmente a estas características para englobarlos y poder decidir frente a qué gravedad tiene el cono frente al que estamos. Bien, esta clasificación nos ha ayudado de forma gruesa y trató inicialmente de ser tajante. Hoy sabemos que es moldeable, porque decía, en el grado 0 solamente refracción aérea y observación, sobre todo cuando tenemos un paciente que tiene papá con queratocono, mamá con queratocono, 2 hermanos con queratocono y es el único o es el más pequeño de la familia con un astigmatismo irregular, ¿no? Entonces tiene que estar en observación, pero
muchas veces las refracciones son muy pequeñas y solamente lo manejamos con refracción aérea. Cuando ya estamos frente a una ectasia grado 1, lente de contacto. Ahorita vamos a ver cuáles son los lentes que hoy en día estamos utilizando. En el grado 2, lente de contacto más crosslinking, o yo diría al revés, ¿no? Crosslinking y aparte el lente de contacto. En el grado 3, utilizar segmentos, dependiendo de las características, ya sean triangulares o hexagonales, más lente de contacto. Y finalmente, en el grado 4, que son queratometrías muy altas, que ya no toleran el lente de contacto, pues pensar en una queratoplastia. Ahora, ¿qué opciones tenemos en cuanto al manejo? Bien, el lente de contacto siempre nos hemos enfocado a que son rígidos de gas permeable. Aquí viene la duda, ¿los tóricos realmente funcionan? ¿El DK alto de un tórico nos va a ayudar para disminuir la hipoxia de esto? Se ha observado con el paso del tiempo que los lentes tóricos pueden mejorar la agudeza visual, mas no modifican la estructura ni la progresión, a diferencia de los lentes de contacto rígido gas permeable. Entonces, ¿cuáles lentes de rígidos gas permeable vamos a utilizar? Existen los de curvatura simple, aquellos que tienen todavía curvaturas que son fáciles de manejar. Estas ectasias que se encuentran por debajo de 49 y que podemos nosotros ponerle un lente común y corriente que podemos pedir sin necesidad de que esté enfocado específicamente o personalizado para ese paciente. También tenemos los de curvatura múltiple, y esto es sobre todo en ectasias irregulares, como por ejemplo las que tenemos en las ectasias secundarias a queratotomía radiada, o en conos que ya hemos modificado con crosslinking, que se pueden volver irregulares. Entonces, en estos pacientes, no solamente la curva más plana y la curva más elevada nos ayuda, sino que sacamos también las curvas intermedias para poder tener distintas zonas de adaptación. De ahí que nacen los lentes de geometría inversa. Y los lentes de geometría inversa no son más que mecánicamente, como su nombre lo dice. En lugar de que tengamos un lente que tiene una curvatura regular, pues aquí tenemos un lente que es más oblato, ¿sí? Tiende a ser más oblato en el centro y en la periferia más prolato. Pero también tenemos el otro modelo, el modelo que es más pronunciado, ¿sí? Y que es la base principal de que nazcan después los lentes esclerales. Los lentes esclerales no hay lentes oblatos, son solamente lentes prolatos, pronunciados, como los que podemos observar aquí. Es un lente que tiene tres curvaturas, la curvatura del toque o de la inserción, la curvatura de la adaptación y la curvatura que permite el paso de la lágrima y la oxigenación. Entonces, estas tres curvaturas permiten que se adapten fácilmente estos lentes y que la sintomatología, en los pacientes sea menor. Bien, diámetros mayores. Cada vez tenemos la posibilidad de tener lentes rígidos gas permeable con diámetros mayores, ¿sí? Ya no tenemos el límite de los diámetros, ahora ya existen tornos en México y que se pueden personalizar para los pacientes. En el grado 2, el crosslinking, y bueno, ya se discutió un poquito de él, con sus bemoles, ¿sí? Existen los grupos que están a favor, los grupos que están en contra, los grupos que seleccionan perfectamente a un paciente y no se salen de esas normas para no tener complicaciones. Lo cierto es que un paciente bien seleccionado con crosslinking puede tener muy buenos resultados. Entonces, debemos de ser como muy meticulosos para no caer en los errores o en que nuestro paciente progrese. En el grado 3 tenemos los segmentos, y los segmentos intraestromales probablemente en el manejo del cono hayan sido lo que más ha avanzado en los últimos 5 años, ¿sí? Principalmente porque la biomecánica de cómo funcionan ha ido aumentando en base a estudios, y ahora ya sabemos realmente, cuando antes decíamos, bueno, sí, aplana la córnea, pero ¿y por qué unos sí me funcionan, otros no? ¿Y por qué unos sí me corrigen el astigmatismo y los otros no? Bueno, ¿qué ha cambiado? Vamos a hablar solamente de los hexagonales, los triangulares, y también dentro de los hexagonales voy a incluir a los elípticos, ¿sí? Nombres comerciales, hexagonales Syntax, elípticos Intax SK, y los triangulares, pues los que ustedes quieran, en el mercado en México, que era RIN, Corneal RIN, Medifacos, NeoRIN, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a hablar de ellos. Bien. Dentro de los hexagonales y elípticos, ¿qué es importante? El efecto realmente refractivo ya dejó de ser el punto de partida,
¿sí? Hoy en día sabemos que su función es ortoqueratostática. O sea, lo que perseguimos realmente y éticamente hablando es ofrecerle al paciente que no haya progresión. Pero si dentro de ello podemos lograr que corrija un poco su graduación, nos lo va a agradecer también. Y también dentro de ello que pongamos la zona de mejor visión en la parte central. Una ectasia, un cono, se tiende a desplazar a la parte inferior, de ahí que la visión siempre, aunque lo tratemos de corregir con lente de contacto, tendrá alguna zona de aberración cromática. Entonces, si logramos que ese vértice lo elevemos y lo pongamos enfrente de la pupila, pues entonces vamos a tener mejores resultados, no nada más refractivos, sino también de calidad visual. Bien, dentro de estos tipos tenemos que son 7 milímetros los que se pueden liberar, o sea, esto hay que tener cuidado, deben de ser pupilas pequeñas que no sean tan grandes, ¿sí? En Intacs SK lo que se modifican son 6 milímetros, acuérdense que tienen grosores de hasta 450 micras, y que se pueden utilizar tanto en ectasias simétricas como asimétricas. Este es el nomograma, probablemente el nomograma más actual, aunque recuerden, todos los nomogramas en segmentos intraestromales son una guía, más no son la verdad eficiente. O sea, yo todavía no encuentro el nomograma que me diga, pon este y que realmente obtenga ese resultado. Sí, porque se basa en muchas alteraciones que debemos de tomar en cuenta. Entonces, esta es una guía, los simétricos principalmente, si ustedes observan los hexagonales, el poder que pueden modificar refractivamente es mucho menor que aquellos que son de tipo elíptico. En los elípticos se ha observado que tienen mucho mayor efecto esférico. Bien, ¿qué sucede con los triangulares? Y en México tenemos estas 3 marcas, por entrar la cuarta. Entonces, estas marcas, bueno, van o cambian dependiendo de la longitud de arco que querramos utilizar. Principalmente aquí les presento los Kedarring, probablemente son los más conocidos, aunque son lo mismo que Ferrara, que es la casa comercial en México, la distribuidora es Medifacos. Entonces, tenemos que existen los de 5 milímetros y los de 5.5 o 6 milímetros. ¿Sí? Realmente la casa comercial los maneja como de 5 y de 6 milímetros. Entre más pequeño sea, mayor va a ser el efecto central sobre la esfera. Sí, pero debemos de tener pupilas pequeñas. Si tenemos pupilas muy grandes, pues aguas, porque si ponemos uno de 5, el paciente en la noche no va a ver absolutamente nada. Si tenemos diámetros mayores, pues entonces el efecto de la esfera se pierde, se va perdiendo, no se tiene el mismo. Y ahora, ¿qué sucede con el astigmatismo? Bueno, con el astigmatismo, todos los segmentos intraestromales tienen distinta longitud de arco hoy en día. Estos segmentos intraestromales los vamos a elegir en base a qué tanto queremos corregir el astigmatismo. ¿Sí? Entre menos longitud de arco tengamos, mayor efecto de corrección sobre el astigmatismo. ¿Sí? Y viceversa, entre más longitud de arco, bueno, pues tenemos realmente mayor efecto sobre la esfera. Pero si queremos realmente modificar una superficie, un vértice de la ectasia y llevarlo hacia el centro de la pupila, tenemos que utilizar uno que tenga mayor longitud de arco para que eleve ese vértice. Bien. Lo que les decía dentro de las novedades, cada vez vamos entendiendo más qué es lo que va sucediendo con los segmentos intraestromales y de ahí decidir si pongo uno, pongo el otro y por qué lo estoy poniendo, no nada más porque mi nomograma diga que me va a ir bien o la computadora, el programita en el que se meten les diga que tienen que poner tal cosa. Entonces, la biomecánica o los efectos de los segmentos son muy importantes y esto en ASCARS del año pasado, bueno, lo establecieron muy bien en un módulo que solamente se dedicó a esto. Entonces, principalmente los efectos son compresión y expansión, ¿sí? Entre más comprima, también mayor se va a expander la fuerza en la cual se aplane, se tiende a aplanar. Entonces, la fuerza es hacia afuera de los segmentos, pero también lleva una compresión de lamelas mucho mayor en la parte inferior, porque acuérdense que dejamos entre el 80 y el 90% en la parte de arriba y abajo el 10%. ¿Sí? La deformación causa algunos problemas a nivel endotelial. ¿Por qué? Porque modifica el movimiento del humor acuoso. Entonces hay que tener muchísimo cuidado si yo voy a poner en una córnea muy delgada y voy a dejar muy pocas micras abajo
450 micras de un hexagonal, pues hay que tener muchísimo cuidado porque se puede modificar demasiado la zona del endotelio y haber pérdida endotelial. Bien, las características del túnel, bueno, las técnicas han mejorado muchísimo. Con el femtosegundo ya se sabe que es mucho más rápido, la técnica es mucho más fácil, etcétera, pero también quien tiene la habilidad suficiente de hacer un mecánico tiene iguales o mejores resultados incluso, ¿sí? Porque ya tienen perfectamente medida la profundidad del túnel. La profundidad del túnel es sumamente importante que sea uniforme para que tengamos un resultado un poquito más cercano a lo que nos refiere nuestro nomograma. El efecto de formación es dependiente del grosor superior e inferior, ya que vemos que siempre va el 80 o 90% arriba, ¿sí? Y hay algo que es secundario a la expansión. Esa deformación, aquí no se ve, pero bueno, aquí tenemos un hexagonal de 250 micras y vean que la deformación endotelial es muy pequeña. Pero con un hexagonal de 450 micras y el mismo grosor de la córnea, dejando la misma profundidad de arriba, vean cómo la deformación es mucho mayor. De ahí que hoy en día ya no estemos utilizando tanto segmentos con mayor grosor, sino estemos tendiendo a modificar el equivalente esférico más que la esfera y el cilindro por separado. Bien. Otras cosas o otras novedades que nos ayudan en calcular los nomogramas es saber frente a qué tipo de ectasia estamos. Y probablemente esta es la clasificación más sencilla de todas las que hay, ¿sí? Aquellas donde en una línea media del mapa corneal encontramos que el desplazamiento del poder se encuentra totalmente desplazado hacia uno de los lados. El tipo B es 2/3 partes abajo, 1/3 parte arriba, y el tipo C es mitad y mitad. Esto es una regular. Todos estos son ectasias irregulares. ¿Qué hay novedades en segmentos y qué es lo nuevo? México todavía no tiene los permisos, pero ya existen los segmentos intraestromales. De hecho, se están utilizando en Colombia, por ejemplo, ¿sí? En Venezuela también ya se están utilizando. Aquellos que son de 360 grados. Con la ayuda del femtosegundo se hace una bolsa y se puede colocar el de 360 grados. También existe el de 355 grados en los cuales se puede insertar por una incisión, pero hay que tener mucho cuidado porque fácilmente se truenan. ¿Sí? Los de doble curvatura que están en protocolo apenas no son una realidad, todavía no están de venta al público, todavía están en una fase experimental. Y la idea es hacer dos para que tenga como un doble sostén. Imagínense que son dos dobles unidos por cuatro líneas, como si fuera de los vestidos de quinceañera abajo, ¿cómo se llaman? Una crinolina, exacto. De hecho, así le dicen, es el efecto crinolina. Porque se tiene un doble efecto. Bien. Y el grosor, también existen los de grosor progresivos. Así como hoy en día estamos en el proceso en el cual la industria está tratando de modificar los túneles, de tal forma que podamos tener túneles más estrechos en la parte donde hay mayor deformación para que se tenga mayor efecto, y túneles menos estrechos en la parte donde hay menos deformación, esto con femtosegundos, por ejemplo, porque el femtosegundo nos hace el mismo grosor alrededor. Y lo que están tratando de modificar es que se tengan distintos grosores dependiendo del efecto que yo quiero. Entonces, el grosor progresivo también se está tratando de realizar en estos segmentos. Bien, finalmente en el grado 4, debemos de pensar también en la queratoplastía lamelar. Ya tuvimos una sesión al principio casi al principio de las sesiones, en la cual nos presentaron todo acerca de las lamelares profundas, y la verdad es que el efecto de una lamelar profunda en cuanto a calidad de visión es mucho mayor que el efecto que tiene una lamelar superficial. La lamelar superficial tiene el inconveniente de que tiene una interfase y la calidad de visión no es tan buena. Vemos córneas perfectamente transparentes, pero no llegan a un 20/20, ¿sí? Y en cambio las profundas, la mayoría de las veces podemos tener muy buenas capacidades visuales, incluso cercanas al 20/20. Bien, criterios que debemos de tomar en cuenta: la habilidad de estar preparados para hacer una penetrante durante el procedimiento, y la otra, algo que es previo y que a veces se nos olvida, que realmente nuestro paciente tenga un buen
conteo, no nomás un buen conteo, sino buenas características celulares endoteliales, porque son pacientes que usan lente de contacto de forma crónica, y a veces el polimegatismo y el polimorfismo es sumamente importante, además del conteo, que hoy en día se sabe que bueno, ya no es tan importante para tomar decisiones. Bien, la queratoplastía penetrante tanto en ectasias primarias como en ectasias secundarias. Algunas ectasias secundarias incluso tenemos que optar cuando hay microperforaciones o zonas de fibrosis o hay muchos quistes en los cuales técnicamente sea difícil que hagamos una lamelar profunda. Como esta, tenemos una hexagonal, aquí tenemos unos cortes de Ruiz con unos quistes horrendos, etc. Bien. ¿Qué hay de nuevo? Los tratamientos combinados también. Y algunos algoritmos se han vuelto famosos, como este del doctor Scorsetti, en el cual nos presenta este algoritmo que es muy sencillo, en el cual nos dice, ya tenemos el diagnóstico de queratocono, pero además nuestro paciente tiene progresión. Él solamente define progresión como aquel aumento de la refracción en 0.75 dioptrías a lo largo de un año. Si sí lo tiene, hay que ver qué función visual tiene. ¿Llega al 20/20 o no llega al 20/20? Si no la tiene, hay que repetir, entonces, hasta que si en algún momento llega a progresión, bueno, nos volvemos a ir de este lado. La función visual es importante. ¿Está satisfecho con su lente de contacto? Si está satisfecho con su lente de contacto, entonces hay que tomar en cuenta que estos pacientes tengan estas características si es que queremos obtener más rehabilitación, o sea, si queremos hacer algo refractivo. Por ejemplo, si queremos hacer un crosslinking y propone realizar cirugía de superficie, fotoablativa de superficie. No debe de haber embarazo, no historia de herpes, no displasia de tumores, no historia de deficiencia de limbo, mayor de 10 años de edad. Si no, la recuperación visual, si se debe a una opacidad corneal central, sí o no. Cuando tenemos esta recuperación visual, pero tenemos una opacidad corneal, si no tiene opacidad corneal y las queratometrías son mayores de 58 dioptrías, hay que decidir, si sí las tiene arriba de 48 dioptrías, podemos utilizar una queratoplastía lamelar profunda. Si no, se pueden utilizar segmentos intraestromales. Si la opacidad está presente, se puede hacer esa superficial, o sea, pensando en hacer. Si tiene esa opacidad superficial, bueno, si sí es superficial, nuevamente, una queratoplastía lamelar. Si no, segmentos intraestromales o intracorneales. Bien, ¿con qué segmentos intracorneales contamos? Estas son las casas comerciales, a fin de cuentas son hexagonales, triangulares, elípticos y en cuanto a longitud de arco, de distintas longitudes de arco, de 355 y de 360 grados. Por lo menos es con lo que se cuenta hoy en día en el mundo, por decirlo así, más no en México todavía. Bien, ¿existe la posibilidad de una terapia combinada? Sí, con sus cuidados y sus bemoles. Sí, la terapia combinada, por ejemplo, puede ser utilizar crosslinking y hacer cirugía de superficie. Ya el protocolo de Atenas de Canelopoulos nos proponía que se hicieran estos pacientes, con el paso del tiempo han sufrido modificaciones, principalmente quitar la mitomicina del procedimiento, pero el original era hacer una cirugía fotoablativa terapéutica de 50 micras, después hacer una ablación refractiva, poner mitomicina durante 20 segundos y finalmente hacer crosslinking. ¿Sí? Sonaba un poco aventado, pero en el reporte, en su reporte inicial, dice que tuvo muy buenos resultados. Hasta ahorita no ha habido un segundo reporte. Bien. La segunda opción son segmentos más crosslinking. Existen dos corrientes. El que se hace de forma inmediata, se ponen los segmentos y de inmediato se pone el crosslinking, o el que se realiza 6 meses posoperatorios de los segmentos y se pone crosslinking. En un estudio comparativo no encontraron diferencia entre ambos, y perdón que no puse aquí, pero sí les iba a poner la referencia. Bueno, los segmentos también más crosslinking más lente fáquico, y ahí nos podemos meter en una discusión impresionante con los especialistas en segmento, ¿sí? Lo cierto es que los lentes fáquicos rara vez debemos utilizar tóricos, porque los tóricos, acuérdense que están hechos para una pupila que tiene la zona de poder en los 3 milímetros y nuestras ectasias se encuentran muchas veces por debajo de esos 3 milímetros.
¿sí? Entonces se pueden rotar incluso e incrementar el astigmatismo. Bien. ¿Qué se hace con esto? El lente, en este caso se recomienda que se ponga 6 meses, que se calcule y se ponga 6 meses después de que se ha realizado la colocación de segmentos más crosslinking. Bien, de forma sencilla, esta es la forma resumida, vamos, con lo que contamos hoy. Cada vez tenemos más armamento. Si ustedes se ponen a pensar que hace 20 años decían, tienes queratocono, vas a terminar en trasplante, pues hoy en día no tenemos por qué llevar a nuestro paciente a trasplante. Sí, yo creo que la meta no es tanto que termine en un trasplante. La meta del corneólogo es ofrecerle algo más antes de que corra el riesgo de un rechazo. Sí, y sobre todo porque esto se da en pacientes jóvenes. Muchas gracias.